Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo a Repaso Informativo con el foco puesto en todas las últimas horas, en todas las noticias, por supuesto el foco puesto en el conflicto que sigue teniendo lugar en Oriente Medio. Hablaremos también del giro que está haciendo Donald Trump con Corea del Norte, también por supuesto el foco puesto en Rusia y en Ucrania con Zelensky, que sigue de visita. Ayer estuvo en Estados Unidos mintiendo a Biden, mintiendo precisamente a Estados Unidos. Ahora está en Noruega en un momento en el que las ayudas cada vez están más en tela de juicio. Empezamos hablando de Gaza. Están surgiendo detalles de funcionarios estadounidenses que están apuntando a que 2 misiles han sido disparados desde el territorio controlado por los rebeldes hutíes de Yemen. Eso sí, apuntan a que no han alcanzado un camión cisterna comercial cerca del estrecho de Bab al-Mandeb. Un buque de guerra estadounidense también ha derribado un presunto dron hutí que volaba en su dirección, según apuntan funcionarios estadounidenses. Ardmore Shipping, propietaria del petrolero y quimiquero, también dice que los miembros de la tripulación están a salvo y que no ha habido daños a bordo. La asistencia militar está ahora en la zona proporcionando el apoyo necesario. Con bandera de las Islas Marshall, procedía de la India y viajaba hacia el norte, hacia el canal de Suez, en el Mar Rojo, según informa Associated Press. Los hutíes, de momento, no han reconocido este ataque. Hablamos también de Rusia. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, ha pedido este miércoles a Naciones Unidas que convoque una conferencia internacional para resolver el conflicto israelo-palestino, al considerarla la única vía posible para zanjar la crisis para siempre. Lavrov también está acusando a Israel de aplanar las zonas residenciales de Gaza, califica la situación como horrible y empieza a arrojar dudas sobre las afirmaciones de Israel sobre cuántos combatientes ha matado frente a civiles. Dice Lavrov que la única forma posible de solucionar este problema para siempre y de resolverlo de una forma justa es organizar una conferencia internacional con la participación obligatoria de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica y el Consejo de Cooperación del Golfo. Hablamos también de Irán, que ha calificado este martes como un movimiento destructivo las sanciones que la Unión Europea ha impuesto a otras 6 personas y 5 entidades relacionadas con el apoyo militar de Irán a Rusia en su guerra contra Ucrania. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, ha afirmado que estos movimientos destructivos son fútiles. Además, rechaza que estén interfiriendo en la guerra de Ucrania y advierte de que estas sanciones van a dificultar los lazos entre Irán y la Unión Europea, la que está criticando por no actuar en Gaza. Dice Kanani que Irán se reserva el derecho a responder a estas sanciones. El foco también en Estados Unidos. Donald Trump está considerando un plan para permitir que Corea del Norte conserve sus armas nucleares y ofrezca a su régimen incentivos financieros para que deje de fabricar nuevas bombas, según apunta el medio político. Esta medida marcaría un cambio radical con respecto a su postura anterior sobre este tema y un giro hacia la complacencia con el líder norcoreano Kim Jong-un, con quien Trump desarrolló una relación inusualmente amistosa durante su mandato. Trump, sin embargo, puede estar dispuesto a renunciar, incluso a intentar convencer a Kim de que desmantele las armas nucleares de su país si gana en 2024. Al menos parte de su motivación sería evitar perder el tiempo en lo que considera inútiles en estas conversaciones sobre armas y, en cambio, quiere centrarse en la tarea más amplia de competir con China. Hablamos también de Hungría, del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Ha prometido impedir que la Unión Europea inicie conversaciones de adhesión con Ucrania. En declaraciones a los parlamentarios del Parlamento húngaro, Orbán ha dicho que el momento de que Ucrania se una al bloque aún no ha llegado y que el fin de la guerra con Rusia es un requisito previo y además es imprescindible para convertirse en miembro. Dice Orbán que están interesados en una Ucrania pacífica y próspera, pero que esto requiere el establecimiento de la paz lo más rápido posible y una profundización deliberada de la asociación estratégica. Y añade que esto puede llevar varios años. Orbán dice que todo tiene su momento señalado, pero que aún no ha llegado el momento de la membresía de Ucrania en la Unión Europea. Precisamente hablamos de Ucrania, hablamos de Zelensky. Dice que lo más importante que hay que entender sobre lo que está sucediendo en Rusia es que no ha capturado ni una sola aldea este año. Ojo, esto es lo que dijo Volodymyr Zelensky al canal Fox News. No ha explicado, eso sí, cómo deben entenderse exactamente estas palabras, teniendo en cuenta que las propias autoridades ucranianas han reconocido la pérdida, por ejemplo, de Artomovsk en la primavera de 2023, de Soledar en febrero, además
El propio Ministerio de Defensa ruso ha anunciado que el ejército ya ha liberado la aldea de Artemovsk en la República en noviembre de 2023, así como también Sergeyevka, Novoselovsk, Kovalevka y Marinka, varios pueblos que ya han sido, en este caso, ocupados por Rusia, mientras que ayer Zelensky en Estados Unidos decía que Rusia no ha sido capaz de capturar ni una sola aldea. Nueva mentira por parte de Zelensky. Y nuevos ataques también por parte de Rusia, en este caso ciberataques. El grupo de hackers ruso Soin Sepiok ha reivindicado el ciberataque que dejó sin servicio este martes a un número no especificado de clientes de la empresa de telefonía móvil ucraniana Kyivstar, la mayor del país con cerca de 24 millones de usuarios. Han reivindicado en Telegram la total responsabilidad de este ciberataque. Según el grupo, a consecuencia precisamente de este propio ataque dejaron de funcionar 10.000 ordenadores, más de 4.000 servidores, todos los sistemas de almacenado en la nube y de copia de reservas. Ojo, porque ha sido el ciberataque más importante desde el inicio de la guerra contra Ucrania. Ya de vuelta en Negocios Televisión, pendientes como siempre de todas las noticias, de toda la actualidad, de todas las últimas horas. Empezamos poniendo el foco un día más en el conflicto en Oriente Medio. Israel asegura este miércoles que ha atacado posiciones del ejército sirio en respuesta a ataques en la víspera contra territorio israelí desde Siria. Los ataques de Israel con aviones y tanques estaban dirigidos contra infraestructura militar de Siria, según un comunicado del propio ejército israelí. El martes, un proyectil lanzado desde Siria impactó en Israel sin que haya constancia de que causara víctimas, después de que las fuerzas israelíes detectaran el lanzamiento de 3 proyectiles desde el territorio sirio. 2 de ellos cayeron en Siria y 1 en Israel, todos ellos en áreas abiertas, según dice el propio ejército de Israel. Hablamos también, en este caso, del esfuerzo que se encuentra en una etapa inicial, según Estados Unidos, como parte de una intensa campaña para destruir la infraestructura subterránea que están apuntalando las operaciones del grupo terrorista de Hamas. Según apuntan a The Wall Street funcionarios estadounidenses, la medida de inundar los túneles con agua del Mediterráneo, que se encuentra todavía en una etapa muy temprana, es una de las varias técnicas que Israel está utilizando para tratar de limpiar y destruir los túneles. Se llevaba varias semanas especulando sobre esta cuestión. Israel ya ha comenzado a bombear agua del mar a los túneles de Hamas en Gaza. También empezamos a conocer más detalles después de un incidente frente a la costa de Yemen. En concreto, funcionarios estadounidenses están apuntando a que 2 misiles han sido disparados desde territorio controlado por los rebeldes hutíes de Yemen, pero que no han alcanzado un camión cisterna comercial cerca del estrecho de Bab al-Mandeb. Un buque de guerra estadounidense también ha derribado un presunto dron hutí que volaba precisamente en esta dirección. Armor Shipping, la propietaria del petrolero y quimiquero, dice que los miembros de la tripulación están a salvo y que no ha habido daños a bordo. La asistencia militar está ahora en la zona proporcionando el apoyo necesario. El Armor Encounter, con bandera de las Islas Marshall, procedía de India y viajaba hacia el norte, hacia el canal de Suez en el Mar Rojo, según informa Associated Press. Los hutíes, de momento, no han reconocido este ataque. También ponemos el foco un día más en la ONU, las reacciones por parte del organismo de las Naciones Unidas, en concreto del jefe de los refugiados de las Naciones Unidas. Advierte de que el conflicto de Gaza podría provocar más desplazamientos en la región, mientras funcionarios de la ONU, políticos y grupos de ayuda se han reunido este miércoles en Ginebra para buscar soluciones a la crisis mundial de desplazados. La huida del bombardeo israelí de Gaza desde el ataque del 7 de octubre en el sur de Israel ha desplazado, según dicen internamente, al 85% de la población del enclave palestino. Apuntan a que en la franja de Gaza se está produciendo una catástrofe humana de grandes proporciones y hasta ahora el Consejo de Seguridad no ha conseguido detener esta violencia. Esto es lo que dice Filippo Grandi, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en el Foro Mundial de Refugiados que se está celebrando precisamente en estos momentos en Ginebra. Precisamente ayer la Asamblea General de la ONU pidió por una abrumadora mayoría de 153 votos favorables frente a 10 en contra y 23 abstenciones un alto el fuego humanitario inmediato en Gaza, un resultado mucho más abultado que el cosechado el pasado 28 de noviembre para pedir un cese en las hostilidades. Al término de la votación, numerosos países aplaudieron enfáticamente este resultado que consiguió, como les decimos, muchos más apoyos, 153 frente a los 120 que hubo el 28 de noviembre en este llamamiento internacional a un alto el fuego, cuando todavía
todavía. Eso sí, hay que decir que las votaciones no tienen un carácter vinculante, es algo simbólico, se podría decir. La resolución de este martes era de mínimos y se ha concentrado en pedir el alto el fuego ante la situación humanitaria catastrófica en la Franja de Gaza y el sufrimiento de la población palestina, aunque también incluye un llamamiento a la liberación de todos los rehenes, pero no ha mencionado jamás por su nombre. Hablamos también de Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden advierte a Israel de que está perdiendo apoyo internacional debido a sus bombardeos indiscriminados de civiles en su guerra contra Hamas. El mensaje lo ha lanzado en medio de un acto de recaudación de fondos de campaña, en el que eso sí ha subrayado su claro alineamiento. Biden ha dicho que Israel ahora cuenta con el apoyo de la mayor parte del mundo, incluido Estados Unidos, también la Unión Europea, pero ojo, porque avisa de que están empezando a perderlos, en una señal más de la preocupación mundial por la conducta en este conflicto, ahora ya que entra en su tercer mes. Australia, Canadá y Nueva Zelanda han elevado también la voz para apoyar los esfuerzos internacionales hacia un alto el fuego sostenible. Expresaron alarma por la difícil situación de los civiles en Gaza. Biden, que se baja del barco, empieza a poner contra las cuerdas a Netanyahu y ojo, porque dice que está empezando a perder apoyos. También ponemos el foco en Rusia. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, ha pedido este miércoles a Naciones Unidas que convoque una conferencia internacional para resolver el conflicto israelí-palestino. Lo considera la única vía posible para zanjar la crisis para siempre. Lavrov también ha acusado a Israel de aplanar las zonas residenciales de Gaza, califica la situación como horrible y empieza a arrojar dudas sobre las afirmaciones de Israel sobre cuántos combatientes ha matado frente a civiles. Dice Lavrov que la única forma posible de solucionar este problema para siempre y de hacerlo además de una forma justa es organizar una conferencia internacional con la participación obligatoria de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, la Liga Árabe, la Organización de Cooperación Islámica y el Consejo de Cooperación del Golfo. Hablamos de nuevo de Rusia, de nuevo del ministro de Exteriores ruso, que ha afirmado este miércoles que Occidente no está interesado en la creación de un Estado palestino. Dice Lavrov que, a juzgar por la postura adoptada hasta ahora, Occidente no tiene intención de crear un Estado palestino. Según Lavrov, los países occidentales y también Israel no quieren la unificación de Gaza con Cisjordania, como exige la decisión sobre la creación de un Estado palestino. Dice Lavrov que tampoco la ONU se muere de ganas de entrometerse en esta situación. Mientras tanto, Israel afirma categóricamente que va a completar la operación contra Hamas hasta la plena destrucción del grupo. Mientras tanto, dice Lavrov que Rusia está haciendo todo lo posible para conseguir un alto el fuego en la región y la liberación de los rehenes en manos de los islamistas. Hablamos ahora de Irán, que ha calificado este martes como un movimiento destructivo las sanciones que la Unión Europea ha impuesto a otras 6 personas y 5 entidades relacionadas con el apoyo militar de Irán a Rusia en su guerra contra Ucrania. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Nasser Kanani, afirma que estos movimientos destructivos son fútiles. Además, rechaza que estén interfiriendo en la guerra de Ucrania y advierte que las sanciones van a dificultar los lazos entre Irán y la Unión Europea, a la que además ha criticado por no actuar en Gaza. La República Islámica de Irán, dice Kanani, se reserva el derecho a responder a estas sanciones. Hablamos ahora de Estados Unidos, de Donald Trump, ojo, porque está considerando un plan para permitir que Corea del Norte conserve sus armas nucleares y ofrezca a su régimen incentivos financieros para que deje de fabricar nuevas bombas. Ojo con este cambio por parte de Donald Trump, una medida que marcaría un cambio radical con respecto a su postura anterior sobre este tema y también un giro hacia la complacencia con el líder norcoreano Kim Jong-un, con quien el propio Trump desarrolló una relación inusualmente amistosa durante su mandato. Trump, sin embargo, puede estar dispuesto a renunciar incluso a intentar convencer a Kim de que desmantele las armas nucleares de su país si gana de nuevo en 2024. Al menos parte de su motivación sería evitar perder el tiempo en lo que considera inútiles en estas conversaciones sobre armas y, en cambio, Trump podría centrarse en la tarea más amplia de competir con China, que desde luego ahora es su mayor rival. De Trump pasamos a hablar de Europa. Hablamos de von der Leyen, que ha instado a la Unión Europea a mantener el apoyo político y financiero a Ucrania. La presidenta de la Comisión Europea ha pedido este miércoles a los países de la Unión Europea que mantengan el apoyo político y financiero a Ucrania en vísperas de una cumbre europea este jueves y viernes en Bruselas, en la que precisamente se va a abordar este asunto. Dice von der Leyen que, aparte de su apoyo político, Ucrania necesita apoyo financiero sostenido y que esto también se va a hablar en la cumbre europea de mañana. Escuchamos precisamente a von der Leyen aludiendo en este caso a Rusia, diciendo que el chantaje, hasta aquí, el chantaje se ha terminado.
Han bajado muchísimo y nuestros almacenes están a tope con el 93% de su capacidad. No solo tenemos seguridad para este invierno, sino que podemos decir con toda seguridad que los tiempos de que Rusia nos pueda hacer chantaje con el gas ruso se han acabado de una vez por todas. Von der Leyen, además, ha recordado el gran esfuerzo de Ucrania para resistir la agresión rusa y el trabajo de la Unión Europea, tanto para ayudar a la población ucraniana que ha llegado a Europa huyendo de la guerra, como para prestar apoyo financiero y militar a ese país. Nos fijamos ahora también en Hungría. Víctor Orbán ha prometido impedir que la Unión Europea inicie conversaciones de adhesión con Ucrania. En declaraciones a los parlamentarios del Parlamento húngaro, Orbán ha dicho que el momento de que Ucrania se una al bloque todavía no ha llegado y que el fin de la guerra con Rusia era un requisito previo para convertirse en miembro. Dice Orbán que están interesados en una Ucrania pacífica y próspera, pero que esto requiere el establecimiento de la paz lo más rápido posible y también una profundización deliberada de la asociación estratégica. Añade Orbán que este proceso podría llevar varios años. Dice que todo tiene su momento señalado, pero que aún no ha llegado el momento de la membresía de Ucrania en la Unión Europea. Orbán, que no recula y sigue vetando, sigue posponiendo la adhesión de Ucrania a Europa. Hablamos también de Estados Unidos, hablamos del giro de Joe Biden, de lo que haga falta, haz lo que podamos. Ayer en la Casa Blanca las sutilezas del lenguaje del presidente estadounidense fueron cuanto menos reveladoras. Estaba recibiendo el presidente ucraniano a Volodymyr Zelensky por segunda vez en 3 meses, mientras ambos hombres intentaban persuadir a los políticos divididos de Estados Unidos para que ayuden a financiar por más tiempo la guerra de Ucrania contra Rusia. Sin embargo, antes del lenguaje sutil estaba una advertencia contundente. Decía Biden: estamos llegando rápidamente al final de nuestra capacidad para responder a las necesidades de Ucrania. El propio Biden también añade que es sorprendente que hayan llegado a este punto. Fue una burla a los políticos republicanos que están vinculando su apoyo financiero a Ucrania a la exigencia de que Biden solucione el caos migratorio en la frontera sur de Estados Unidos. Precisamente dos cuestiones que están ligadas a una parálisis política interna en Estados Unidos. Seguimos con el foco puesto en esta reunión. En su comparecencia, Biden también criticó a los republicanos de la Cámara y el Senado porque dice que parece que están cumpliendo las órdenes del gobierno ruso, bloqueando un proyecto de ley de asignaciones suplementarias que asignaría miles de millones de dólares a la defensa de Ucrania contra Moscú. Escuchamos a Biden criticando directamente a los republicanos. Russian loyalists in Moscow celebrated when Republicans voted to block Ukraine's aid last week. The host of a Kremlin-run show literally said, and I quote, "Well done, Republicans. That's good for us." End of quote. Let me say that again. This host of a Kremlin-run show said, "Well done, Republicans. That's good for us." That's a Russian. Dice Biden que Putin confía en que el Congreso estadounidense no alcance un acuerdo para avanzar en el proyecto de ley de financiación y advierte de que el gobierno estadounidense debe demostrarle que está equivocado. Seguimos pendientes de más noticias, de más últimas horas. Ponemos el foco de nuevo en el conflicto que sigue teniendo lugar en Ucrania. Ojo, porque tenemos noticias importantes sobre Zelensky. Vamos con una breve pausa y enseguida volvemos, seguimos con la mejor información aquí en Negocios Televisión. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión.
Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional Tier 1, los AT1, que el VS espera todavía colocar en el mercado. Es fácil entender por qué los inversores en deuda subordinada pueden mostrar cautela, porque recibieron un duro golpe cuando el banco suizo aceptó hacerse cargo de su rival en quiebra en marzo. Títulos con un valor nominal de 17.000 millones de dólares que desaparecieron de un día para otro. Y lo que es peor, fueron borrados a pesar de que los accionistas consiguieron retener algo de valor, en un extraordinario vuelco de la jerarquía tradicional del capital. Los bonos AT1, los convertibles contingentes, los cocos, se crearon a raíz de la crisis financiera de 2008. Era una forma en la que los bancos que colapsaran absorbieran las pérdidas, lo que hacía menos probable un rescate financiado por el contribuyente. Apuesta arriesgada, porque si un prestamista se mete en problemas, esta clase de bonos se pueden convertir rápidamente en capital o amortizarse por completo. Son de mayor riesgo y por eso ofrecen un mayor rendimiento que la mayoría de los emitidos con calificaciones crediticias similares, lo que los hace populares, sobre todo entre los que tienen dinero, los clientes institucionales. Por lo general, los tenedores de bonos, en el orden jerárquico, están arriba. Cuando un banco colapsa, los accionistas son los primeros que pierden, pero debido al cambio de las normas, por el caso Credit Suisse, ya nada está sobre seguro. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos pendientes de la actualidad de las últimas horas. Precisamente hace apenas unos minutos les hemos hablado del veto por parte de Hungría, del propio Orbán, que dice que no es el momento de que Ucrania entre en la Unión Europea. Ya hay reacción por parte de Zelensky. El presidente ucraniano ha dicho este miércoles que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, no tiene motivos para bloquear la entrada de Ucrania en la Unión Europea. La mayoría de los 27 miembros quieren iniciar conversaciones sobre la adhesión de Ucrania en una cumbre de esta semana y también, de paso, que es lo que más quiere Zelensky, acordar miles de millones de euros en apoyo adicional a Kiev en su guerra contra Rusia, pero ambas medidas están siendo bloqueadas por Hungría. Zelensky, que está de visita en estos momentos en Noruega para conversar con líderes de los países nórdicos, también para pedir más ayuda a Ucrania, dice que las operaciones en el campo de batalla siempre se desaceleran en invierno. Zelensky, indignado, dice que no entiende por qué Hungría está vetando este acuerdo. Seguimos con más últimas horas, hablamos ahora de Israel. El ministro de Asuntos Exteriores israelí dice que su país va a continuar con la guerra con o sin apoyo internacional. Eli Cohen ha dicho que un alto el fuego sería un regalo para Hamás, que incluso permitiría volver a amenazar a Israel de nuevo. Los comentarios se producen después de que 153 miembros de la ONU votaran a favor de una resolución que pedía un alto el fuego inmediato, mientras que solo 10 votaron en contra. Esto llega en un momento en el que el propio Biden decía ayer que Israel está empezando a perder apoyo debido a los bombardeos indiscriminados en Gaza. La oficina de la ONU precisamente también está tomando algunas declaraciones que apuntan a que ya ha habido 18.205 palestinos muertos y más de 50.000 heridos. Israel, según Biden, que está perdiendo apoyo internacional, pero dice el ministro de Asuntos Exteriores que no les importa lo más mínimo, que van a seguir con esta guerra. Vamos de un conflicto a otro, volvemos a hablar del conflicto de Ucrania, hablamos de la mentira de Zelensky. Ojo con lo que dijo ayer a Fox News, dice: lo más importante que hay que entender sobre lo que está sucediendo es que Rusia no ha capturado ni una sola aldea este año. Esto es lo que dijo el presidente ucraniano a Fox News, precisamente en un momento en el que además sacaba pecho diciendo que están reconquistando territorios. Escuchamos a Zelensky. Russian aggression. We've already made significant progress. We've shown that our courage and partnership are stronger than any Russian hostility. And we've freed 50% of the territories Russia occupied after February 24th. And we won the Black Sea and are reviving our economy thanks to maritime exports. Ukraine's 5% economic growth this year proves our effective partnership. And we've shown no Russian missiles can overdo the powerful American Patriot systems. Thank you very much.
Zelensky, que dice que han recuperado territorio, que han ganado el Mar Negro. Lo que no dice Zelensky, lo que no explica es cómo tenemos que entender exactamente estas palabras, teniendo en cuenta que las propias autoridades ucranianas ya han reconocido, por ejemplo, la pérdida de Artemov, de Bakhmut en la primavera de 2023 o también de Soledar en febrero. Además, el Ministerio de Defensa ruso también ha anunciado que han liberado la aldea de Artemovskoe en noviembre de 2023, así como también posteriormente Seyegevka, Novoselov, Kovalevka y Marinka. Zelensky mintiendo directamente en la cara de Biden, mintiendo en Estados Unidos, diciendo que Rusia no ha capturado ni una sola aldea. Precisamente Zelensky y Biden, como saben, se reunieron este martes en un encuentro marcado no tanto por el conflicto con Rusia, sino por el bloqueo de la ayuda militar a ese país por parte de la oposición republicana de Estados Unidos, a falta de menos de 100 horas para que el Congreso estadounidense suspenda sus sesiones por las Navidades. Las entregas de armas estadounidenses a Kiev están a punto de terminarse justo en pleno invierno y justo en el momento en el que Rusia continúa su ofensiva en el este de Ucrania. Dice el propio Biden que no dar ayuda sería un regalo de Navidad para el Kremlin, pero todo apunta que es precisamente lo que va a pasar, aunque el presidente de Estados Unidos anunció 200 millones de dólares más en armas para Kiev. Al inicio de esta reunión, Washington está literalmente rascando el fondo del barril de la ayuda para Ucrania aprobada hace ya un año. Seguimos con el foco puesto en Zelensky. Recién llegado de su viaje a Estados Unidos, ha llegado hoy a Noruega esta misma mañana para una visita que no estaba anunciada previamente. Mientras está allí va a discutir el apoyo a la lucha de Ucrania contra Rusia, según dice el gobierno noruego en un comunicado. Se va a reunir con el primer ministro noruego, con Jonas Gahr Støre. Los líderes de Suecia, Dinamarca, Finlandia e Islandia también se van a reunir en Oslo este miércoles para una cumbre nórdica planificada. El propio ministro noruego, el propio primer ministro Støre, dice que Noruega va a seguir apoyando la lucha de Ucrania para defenderse, que están brindando apoyo específico y a largo plazo para ayudar a Ucrania en su batalla por la libertad y la democracia. Dice que los esfuerzos de Ucrania son importantes para salvaguardar la libertad y la seguridad también en Noruega. Hablamos ahora de Rusia. El ejército ruso ha estado luchando para debilitar el apoyo de Occidente a Ucrania y no para lograr ningún objetivo operativo. Esto es lo que afirma el grupo de expertos Instituto para el Estudio de la Guerra. Dice que la inteligencia estadounidense cree que las fuerzas rusas han decidido dónde, cuándo y cómo luchar, basándose en lo que causará el máximo daño al apoyo occidental a Ucrania. Esta evaluación de las elevadas pérdidas rusas y la falta de ganancias operativamente significativas es consistente, según dicen, con la evaluación precisamente de este instituto, que apunta que Rusia sobre todo está luchando para debilitar el apoyo de Occidente a Ucrania. Precisamente hablamos de ataques por parte de Rusia. Las fuerzas han intentado rodear la localidad de Avdiivka, lanzando este martes en el eje del frente más de 50 ataques que, según dicen, han sido repelidos por las tropas ucranianas que defienden el municipio. Esto es lo que ha informado hoy en su parte Diario de Guerra el Estado Mayor ucraniano. Los combatientes ucranianos dicen que siguen manteniendo a raya al enemigo, que sigue intentando rodear Avdiivka. Esto es lo que se lee, por lo menos en el parte militar, que añade que las tropas de Kiev han infligido pérdidas masivas en el enemigo. Según información de la inteligencia de Estados Unidos, Rusia habría perdido en estos asaltos sobre Avdiivka que se llevan lanzando desde el 10 de octubre. Mientras tanto, hay informaciones que apuntan a todo lo contrario, que Rusia sigue avanzando ya no solo en el este, sino también en el sur de Ucrania. Hablamos ahora del mayor ciberataque desde el inicio de la guerra. El mayor operador de redes móviles de Ucrania pretende restaurar algunos de sus servicios en el día de hoy después de un ciberataque sin precedentes. Esto es lo que ha dicho el director general de la compañía. El ataque del martes dejó fuera de servicio precisamente servicios, dañó la infraestructura de inteligencia técnica e interrumpió los sistemas antiaéreos en algunas regiones. La agencia de inteligencia ucraniana ha dicho a Reuters que está investigando la opción de que los servicios de seguridad rusos estuvieran detrás de este ataque. Sin embargo, como ya les hemos contado ayer, el grupo activista ruso de Killnet se atribuyó la responsabilidad de este ataque a través de un comunicado en Telegram, pero no ha proporcionado pruebas. Ahora, otro grupo llamado Soin Sepiok, que se traduce como Sam Blaze, también se ha atribuido la responsabilidad y ha publicado capturas de pantalla que parecen mostrar que tenía acceso a los servidores de Kyivstar. Precisamente, como les decimos, el grupo de hackers rusos Soin Sepiok ha reivindicado y el ataque que dejó sin servicio este mismo martes a un número no especificado de clientes de la empresa de telefonía móvil más importante de Ucrania, con cerca de 24 millones de usuarios. En Telegram dicen que asumen la total responsabilidad de este ciberataque contra Kyivstar. Según el grupo, a consecuencia del mismo dejaron de funcionar 10.000 ordenadores, más de 4.000 servidores, todos los sistemas de almacenado en la nube y de copia
de reservas. Como les decimos, el mayor ciberataque desde el inicio de la guerra de Ucrania. Hablamos ahora de Lavrov, del ministro de Asuntos Exteriores ruso. Ha afirmado hoy que los intentos de Occidente de aislar a Rusia son un fiasco. Es lo que ha dicho en una comparecencia en el Consejo de Federación o Senado del país. Dice Lavrov que la estrategia para aislar a Rusia es un fracaso, que basta con mirar los numerosos contactos del presidente ruso, de Vladimir Putin, con sus colegas extranjeros. También Lavrov recalca que ha fracasado la guerra relámpago de sanciones contra la economía rusa. Seguimos pendientes de más últimas horas, más noticias, más actualidad. Una breve pausa y volvemos con toda la información aquí en Negocios Televisión. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de Bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de Bitcoin. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los Bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus Bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de Bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante. Ya estamos de nuevo en Negocios Televisión, pendientes de las últimas horas, de la actualidad también, como siempre, de los datos macroeconómicos. Acabamos de conocer el IPP de Estados Unidos, que se queda por debajo del esperado, 0,9%. Ojo, porque el dato anterior fue del 1,3%. Los analistas, los expertos esperaban un 1%. Se queda por debajo de las estimaciones. Está provocando caídas en el dólar. Hemos visto ligeras subidas también en el SP. Pendientes de todos estos movimientos, enseguida los analizamos. Nos fijamos también en el IPP mensual, que se queda directamente en el 0,0%, en línea con el mismo dato anterior, pero sin embargo un pronóstico de 2 décimas, un pronóstico del 0,2%, que no se ha cumplido tampoco en este caso. Los precios al productor de Estados Unidos se quedan por debajo de lo esperado. Seguida analizamos todos estos datos y ahora seguimos con más noticias. Ponemos el foco en Holanda, en el político holandés Geert Wilders, que dice que Holanda debería recortar su apoyo militar a Ucrania, mientras Kiev lucha por conseguir ayuda de aliados occidentales clave. Dice Wilders que creen que no deben dar apoyo militar a Ucrania mientras sean incapaces de defender su propio país. Esto es lo que ha dicho en un debate en el Parlamento holandés. Nos fijamos también en Corea del Norte. Funcionarios económicos norcoreanos de alto nivel se han reunido con el gobernador de una región rusa en la costa del Pacífico para hablar sobre cómo estrechar la cooperación económica entre ambos países. Precisamente la reunión en Pyongyang, en la capital norcoreana, se produjo entre crecientes preocupaciones en Corea del Sur sobre el hecho de que su vecino del norte intente aumentar sus exportaciones de trabajo a Rusia, una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Piensa Corea del Sur que podría generar ingresos para su economía estancada y ayudar a financiar el programa armamentístico del líder
Kim Jong-un. Funcionarios norcoreanos, como decimos, liderados por el ministro de Relaciones Económicas Externas, se han reunido con la delegación liderada por Oleg Kosemiako, gobernador de la región de Primiroye, en el lejano Oriente Ruso. Además, han hablado sobre cómo llevar la cooperación entre ambos países a niveles más altos. Eso sí, no especifican qué clase de cooperación se ha abordado en esta reunión. Hablamos también de Alemania. La coalición gobernante de Alemania ha acordado no suspender nuevamente las restricciones al nuevo endeudamiento el próximo año, como parte de un acuerdo alcanzado de la noche a la mañana sobre un presupuesto revisado para 2024. Como parte de este acuerdo, el canciller Olaf Scholz, el ministro de Economía Robert Habeck y el ministro de Finanzas Christian Lindner van a evaluar si hay fondos suficientes disponibles para apoyar la defensa de Ucrania. Van a tomar también una decisión sobre el posible levantamiento del llamado freno de la deuda en 2024 si fuera necesario. Precisamente con el foco puesto en Alemania, al mismo tiempo el propio Scholz ha advertido de las consecuencias de la disminución del apoyo a la defensa de Ucrania. Dice Scholz que si Putin sigue decidido a poner a Ucrania de rodillas militarmente, ellos van a actuar. Dice Scholz que el presidente ruso apuesta a que el apoyo internacional a Ucrania va a disminuir. El canciller advierte de que no se puede descartar el peligro de que este cálculo funcione. Se ha referido también a cómo el presidente estadounidense Joe Biden está luchando en su país por aprobar nuevos fondos para apoyar a Ucrania, en un momento en el que todavía no hay acuerdo de la Unión Europea sobre cómo estabilizar el presupuesto de Ucrania con un total de 50.000 millones de euros en los próximos años. De hecho, el propio Scholz señala directamente a Hungría. Dice, Hungría en particular todavía no ha llegado a un acuerdo. Ojo con la advertencia que hace el propio Olaf Scholz. Dice que si la situación empeora debido a la guerra de Rusia en Ucrania, el gobierno alemán podría declarar el estado de extrema emergencia en Alemania. Hablamos también de Argentina. El ministro de Economía del gobierno de Javier Milei, Luis Toto Caputo, ha anunciado un conjunto de medidas económicas que delinearán la primera etapa de la nueva gestión. Dice que tienen que evitar una catástrofe. Esto es lo que dijo en una emisión que se retrasó varias horas. Escuchamos a Caputo hablando de la inflación que desde luego sigue disparada en Argentina y además el propio Caputo dice inicialmente va a subir, esto va a ser doloroso. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Entre sus mensajes resaltaba la devaluación de la moneda, la reducción de los subsidios y la suspensión de la pauta publicitaria en los medios de comunicación, al menos durante un año. También pendientes, como no, de la Reserva Federal. Ha terminado ya la reunión de 2 días de la Fed. Hoy Jerome Powell, su discurso y el gráfico de puntos azules emergen como los grandes catalizadores del mercado, aunque eso sí, van a llegar con Europa ya cerrada. En cuanto a decisiones, está descontada la pausa en este wait and see, en el que se encuentra la institución vigilando el dato. La cita con la política monetaria llega después de que este martes conociéramos el dato de IPC. Así, la inflación en término interanual ha subido hasta el 3,1%, lo que sigue confirmando la ralentización en el ascenso de los precios. El IPC en término mensual ha subido una décima más en comparación con el mes anterior. Por su parte, el IPC subyacente en término interanual subió en noviembre hasta un 4% y en término mensual asciende hasta un 0,3%. Hablamos también del precio del petróleo, que se desplomó este martes después de que los inversores conocieran el dato de inflación de Estados Unidos, que cayó tan solo una décima en noviembre hasta el 3,1%. También ante las preocupaciones de que la Reserva Federal no tenga controlada la evolución de los precios y mantenga el pie en el acelerador en lo que respecta a los tipos de interés. El barril Brent llegó a dejarse un 3,50% hasta los $73,37, mientras que el West Texas de referencia en Estados Unidos llegó a caer un 3,63% hasta los $68,74. Seguimos pendientes de más noticias, seguimos poniendo el foco, en este caso, en la economía, y hablamos del COP28, donde el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha destacado que el acuerdo alcanzado en la cumbre del clima de Dubái reconoce por primera vez la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles. Dice Guterres que después de muchos años en los que el debate en esta cuestión ha estado bloqueado, por fin se ha llegado a un acuerdo, eso sí, que hay que decir que es algo meramente simbólico, que no se traduce en nada más, pero bueno, este acuerdo sobre el COP28, según dice Guterres, reafirma claramente la necesidad imperativa de detener el calentamiento de la temperatura por debajo de los 1,5 grados y que esto requiere reducciones drásticas en las emisiones globales de gases de efecto invernadero en esta década. Es lo que ha destacado Guterres tras aprobarse el documento en el plenario de la cumbre, un documento que tampoco ha sido firmado y que tampoco, como decimos, es mucho más
que un gesto simbólico. Hablamos también de Japón. La confianza empresarial en Japón es mayor de lo esperado. Según la encuesta que recoge el índice Tankan, esa mejora eleva las esperanzas de aumentos salariales el próximo año. La puntuación de sentimiento entre los grandes fabricantes japoneses mejoró a 12 de diciembre desde 9 hace 3 meses, superando la expectativa del mercado de una lectura sin cambios. Los economistas advierten que las perspectivas siguen siendo inciertas debido al débil consumo interno de los hogares y la debilidad de la economía de China. La economía de Japón se contrajo más de lo esperado en el tercer trimestre, lo que subraya la fragilidad de la recuperación post-pandemia. Hablamos también de empresas. Tesla ha presentado un retiro del mercado que cubre más de 2 millones de vehículos después de que el principal regulador de seguridad automotriz de Estados Unidos determinara que su sistema de asistencia al conductor Autopilot no hace lo suficiente para prevenir el uso indebido. La medida es el resultado de una investigación sobre defectos que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera ha llevado a cabo durante años y que seguirá abierta mientras la agencia supervisa la eficacia de las correcciones de Tesla. Un portavoz dice que la investigación ha descubierto que los medios de Tesla para mantener a los conductores atentos eran inadecuados. Seguimos con más empresas. Hablamos ahora de Inditex, que tuvo un beneficio neto de 4.102 millones de euros en los 9 primeros meses de su ejercicio fiscal, lo que supone un incremento del 32,5% frente al mismo periodo del año previo. Las ventas crecieron un 11,1% hasta los 25.609 millones, con una evolución muy satisfactoria, tanto en tienda como online, positiva en todas las áreas geográficas y en todos los formatos. Las ventas a tipo de cambio constante crecieron un 14,9%. La compañía ha subrayado el buen recibimiento de las colecciones de la campaña otoño-invierno. El margen bruto aumentó un 12,3% hasta los 15.203 millones de euros y se situó en el 59,4% de las ventas. Hablamos ahora de más empresas. Nos fijamos en la inmobiliaria china Country Garden, que ha recortado el salario del presidente y otros ejecutivos en una clara señal de que la empresa sigue sufriendo tensiones financieras. El salario de Yang se redujo a solo 120.000 yuanes, unos $16.900, menos de un tercio de su nivel anterior. El mayor promotor privado de China se convirtió en el punto focal de la desaceleración inmobiliaria en todo el país, cuando no realizó pagos de bonos a principios de este año. Hablamos de más empresas. Ponemos el foco ahora en Samsung. El fabricante holandés de equipos de fabricación de chips ASML va a invertir con la surcoreana Samsung unos 760 millones de dólares para construir una planta que desarrolle tecnología de procesamiento de semiconductores de vanguardia en Corea del Sur. El anuncio se produjo mientras el presidente surcoreano Yoon Suk Yeol se encuentra en los Países Bajos para forjar una alianza de semiconductores entre ambos países. Pendientes, como siempre, de todas las noticias, de toda la actualidad. Volvemos enseguida con el mejor análisis, una breve pausa y volvemos con todo el análisis, con todos los datos macroeconómicos, con el foco puesto en la FED, aquí en Negocios Televisión.